Toda la honra sea a nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Que Dios bendiga a todos mis amados hermanos, mis amigos todos. Que Dios los bendiga de una manera muy en especial. Como siempre damos toda honra y toda gloria al Eterno. Y gracias al mismo Dios, porque es quien nos da la vida y nos permitió amanecer en este día. Si no fuera por su gracia y por su amor, por su misericordia, ninguno de nosotros estaría aquí, ninguno. Gracias, Señor, por este momento, por este día. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Arrójanos conocimiento, arrójanos palabra, Padre. Arrójanos vida, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida. Nada somos nosotros, no somos nadie. ¿Quién soy yo? Tú eres todopoderoso y te ha placido, Padre, que estemos aquí en este momento, eterno Dios. Enséñanos, Dios. Muéstranos tu palabra. Danos el conocimiento eterno, que no tenemos ninguno. Siervos inútiles somos. He aquí tu palabra será expuesta. Permite, Señor, que todos los hermanos puedan nutrirse de este pan celestial que sale de tu boca. Gracias, eterno Dios. Alabado sea nuestro Dios. Estaremos trabajando bajo el tema de la transfiguración y el porqué de estos personajes que hay ahí, porque ellos, porque hubo muchos personajes de los que ya habían pasado y de los tres que fueron vivos con Jesús. Esto es basado en Mateo 17, tendremos más citas bíblicas similares. Los tres sinópticos que estaremos tratando, que comparten la misma cita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos arroja la palabra de Dios, lo que Dios nos tiene en esta mañana para todos los hermanos que están vía WhatsApp web, escuchando por radio. Bendito sea nuestro Dios. Y los hermanos que se conectarán en línea. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad. Esto es Mateo 17. En Marcos dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Veamos qué dice Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra,
y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Primera parte, 6 días después, dice Mateo. Lucas dice 6 días después. Y Marcos dice que es gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Cada uno tiene un punto diferente. Unos 6, otros 6. Lucas dice como 8. Que no haya ninguna confusión, que Lucas diga como 8 en las 3 citas. Son las mismas, es el mismo evento. El hecho de que hable de 8 no significa que cambió el evento. Simplemente no estaba seguro en el momento de la escritura y dice como 8. Esto, humanamente hablando, puede pasarnos también, y nos pasa con frecuencia a nosotros, que cuando hay un evento o un suceso, ya que ha transcurrido unos días, pues decimos hace como una semana. Por ejemplo, hacemos como una semana, él estuvo aquí y estuvo allí, porque no sabemos la cantidad de días. Entre tanto que Mateo dice 6, Marcos dice 6 y Lucas dice como 8. O sea que al decir como, está diciendo con claridad que no está seguro si 6 o si 8. Pero esto no le quita o degrada realmente el tema de los días, porque él dice como 8, dando a entender que no está seguro de si eran más o menos. Así que, mis hermanos, no se confundan o no entren en confusión de la cantidad de días, de los 6 días que coordinaron, y como 8, no está seguro. Pasó como una semana, no estoy seguro de cuántos días haya transcurrido. Esto no sucede con mucha frecuencia por causa de eventos y quizás personas que nos visitaron a nuestros hogares o lugares que uno también visitó. Eso no es nada del otro mundo, nada que podamos decir que hay un fallo bíblico, no, nada de eso. No entre en ningún tipo de confusión, nada de eso. Entonces sigo en Mateo, que dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se entiende que este es el monte Tabor. Es lo que se entiende aquí según los religiosos y los también estudiosos, que hacen un buen papel, que estudian mucho, hacen muy buen trabajo. ¿Y por qué se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan? ¿Qué representa esto? Bueno, Pedro representa la iglesia, representa el cambio que iba a haber entre lo que era templo a la iglesia. Representa el cambio radical entre la religiosidad y el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio. Esa es la gran diferencia que hay, porque cuando Pedro empieza su ministerio, solamente la sombra de Pedro, la sombra de todos ellos al cruzar, posiblemente encabezada por Pedro, la gente ponía a los enfermos, incluyendo personas lunáticas y con espíritus de locura, personas locas, se la ponían a la orilla, venían de diferentes pueblos, diferentes regiones, y la ponían en el suelo. Y cuando Pedro cruzaba para el templo, solamente con la sombra la gente se sanaba. O sea que hubo una gran revolución ante lo que era el culto que se hacía, porque ya el velo había sido rasgado en dos. O sea que ya los grandes eventos que iban a suceder en el tiempo de Pedro, después de la muerte de Jesús, me parece que ya ustedes saben, muere Jesús, fue crucificado, murió, resucita, va a los cielos, empiezan los grandes eventos, empieza el ministerio de ellos, empieza a desarrollar, a llevar las buenas nuevas de salvación a diferentes lugares. Entonces allí los cambios empiezan a ser muy notorios.
que ya lo que eran el sumo sacerdote y toda su gente empiezan a ver cosas diferentes, que se enojaban hasta el punto que lo pusieron en la cárcel por lo que estaban haciendo. Un ángel llegó y lo sacó, pero también sabemos, conforme a las historias, que los ángeles no los protegieron para siempre, porque llegó el momento de ellos morir, así mismo como murió Jesús. Véase también Juan, Jacobo y su hermano Juan. En otros estudios hablamos de que Juan era el más pequeño, Jacobo le llamaban el grande, en este caso quizás por mayor. Estos dos fueron con su madre delante de Jesús. Eso es, me parece que en Mateo 20. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a revisar aquí en Gloria a nuestro Dios, que aparecen ellos con su madre delante de Jesús, pidiéndole a Jesús que pusiera uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les explica que de la copa que él bebiera, que ellos iban a beber, o sea que el proceso que llevara a Jesús, ellos también iban a pasar. Pero lo que ellos piden, que no era de Jesús daros, no era de Jesús dárselo, no dijo, no es mío daros a ustedes lo que acaban de pedir. Fueron estos mismos dos, excepto que en este caso Jacobo aparece con el nombre de Santiago, según los estudiosos que estoy observando cómo es el desarrollo de este asunto. Bendito sea nuestro Dios para siempre, pidiendo que uno a la derecha, porque vieron este gran suceso, la transfiguración de Jesús, el cambio que hubo. Y ya sabemos de Juan, se entiende también que Jacobo fue el primero en morir, fue decapitado, según estuve tratándolo de lo que decía un religioso, un estudioso, que decía que fue decapitado. Ya sabemos lo de Juan. También dijo otro, dicen los religiosos en este caso, que le echaron en una olla con aceite, aunque fue librado de la muerte, luego lo mataron como quiera. O sea que estos tres representan el proceso que acontecería más adelante. Pedro, representación de la iglesia; Jacobo, la muerte de Jesús; Juan, el Apocalipsis. O sea que Juan tiene un tremendo papel, y ya sabemos, en estudios pasados tratamos de esto. Discípulo amado, siempre se recostaba de Jesús. Jesús lo amaba y Jesús siempre le decía lo que él pedía cuando los discípulos tenían miedo de preguntar. Mandaban siempre a Juan, que era el más pequeño, porque era un muchacho. Expliqué en estudios pasados. En fin, que Juan es el último en morir. Se entiende que es el último porque era más joven. Este fue que terminó en la isla de Patmos, a quien se le reveló el Apocalipsis. Estos grandes eventos, muchos de ellos que no tomarán lugar hasta después que se vaya la iglesia. Después que la iglesia sea quitada, entonces van a tomar lugar la mayoría de los eventos del Apocalipsis revelado a este Juan que está aquí. O sea que el tomar a Pedro, a Jacobo y a Juan no fue una casualidad, sino que cada uno de ellos tiene una representación. Hay algo que cada uno de ellos dice con su testimonio. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Entonces, Jesús se transfigura delante de ellos. Transfiguración se entiende por una metamorfosis, un cambio total de una figura a otra sin perder la esencia de la primera. Es decir, que seguía con la misma apariencia de Jesús, pero al transfigurarse, al tener esta metamorfosis, este cambio repentino, entonces la apariencia de Jesús cambió. Su rostro era como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando el ángel descendió a abrir la tumba
de Jesús, que se movió la piedra él descendiendo, creo que ya hablamos de esto también, tenía el rostro también como el sol. Cuando Moisés descendió en una ocasión del monte, su rostro también resplandecía como el sol. O sea que es luz estar cerca de Dios. Por eso Jesús dice, seáis luz, usando esto como ejemplo, que tenemos que andar como hijos de luz y no como hijos de tiniebla, porque hay una resplandecencia espiritual y una física. En este caso fue una física y espiritual a la vez. Jesús resplandecía como el sol, Jesús completo resplandeciente, porque es obvio que lo que hay adentro, la transformación, la metamorfosis que sufrió por dentro, pues es obvio que se revele en la ropa. Hay cambios en las personas que tienen que reflejarse adentro y afuera. Hay gente que dice mucho con la transformación que tiene, con lo que se hace. He visto personas que han transfigurado, han cambiado, no una transfiguración, sino un cambio, llenándose de muchas piezas, muchos aritos, muchos piercing y muchas cosas. He visto personas que se han puesto la cara como un tigre, como un animal, y han cambiado por completo. Esto es un cambio físico, incluyendo a los hombres que se han cambiado de género, o entienden ellos que cambiaron de género, que han cortado su parte viril para que se la transformen en la parte de una mujer. Creen ellos que quitándose eso tienen ese cambio. Más la figura de sus cuerpos también las hacen aparentar como figuras de mujer. En fin, que hay cambios en el ser humano que son para perdición y cambios en los humanos que son para salvación. Pero sufrir una metamorfosis como esta, un cambio, es solamente para la santidad. Porque también cuando la iglesia se vaya, que es lo que representa también este cambio de Jesús, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser quitados de aquí de la tierra. Todo aquel que se halle limpio en el momento. Y nuestros cuerpos, humanamente hablando, van a ser transformados. Van a sufrir también una metamorfosis, porque sepa que ni carne ni sangre entran a los cielos. Entonces, para el arrebatamiento va a haber también una transfiguración en el humano que se guardó. Ahí va a ser limpio por completo. La parte humana, sanguíneo, carne, todo esto va a ser cambiado. Y esto solamente sucede con el poder de Dios. No es algo que el hombre haga o pueda hacer por sí mismo, sino es un cambio divino a la voz de Jesucristo. Primero los muertos resucitan. Todo el que murió en Cristo, que descansa en Cristo, se van a levantar todos, pero no con el cuerpo de carne, que es lo que creen muchos. Este cuerpo de carne que tenían no se levanta, la tierra se queda en la tierra. Esto no va a suceder, que vuelve otra vez, que no va a suceder. Estos sentimientos humanos con que murió la persona se quedan en la tierra. No va a levantarse de allí con estos sentimientos, sino que hay una transformación para nosotros, los que vivamos, que quedemos, que hayamos guardado la palabra de Dios, que sigamos luchando por guardarla junto con ellos, no ellos primero, no nosotros primero, resucitan ellos primero, y la transformación para poder recibir a Jesús en las nubes es para todos. Habrá un gran cambio, no de física, es decir, que mi cara va a cambiar, voy a parecer otra cosa, será la misma persona, pero ya no el mismo estilo de cuerpo, no es la misma carne, no será la misma personalidad física, sino habrá una transformación para que los sentimientos humanos, los que nos hacían llorar, sufrir,
nos enfermamos todavía hoy día, caemos en diferentes pruebas, ese cuerpo se queda de otra manera, ya hay un gran cambio. Por eso es que en la transfiguración aquí que estamos leyendo, de que lo que estamos hablando, hay cambios diferentes, no es lo mismo. Jesús representa, en este caso, lo que viene para nosotros. Entonces, Moisés y Elías también tienen la misma transfiguración. Moisés murió, pero Elías todavía no ha muerto. Elías nunca vio la muerte. Con él también Enoc nunca vieron muerte. Entonces, también aquí nosotros no moriremos todos. Vamos a morir muchos, sí. Moriremos muchos porque ya han muerto. Desde el justo Abel hasta el sol de hoy, es mucha la gente que muere. Pero no todos moriremos. Habrán personas, lógicamente, que habrá quedado de esta pela que sufrimos hoy día. Tantas pruebas, tantas tentaciones, tantos dolores, tantas enfermedades, persecuciones. Todo esto que sufrimos, todo esto se queda. Tiene que haber una transfiguración, un cambio en nosotros. Gloria a nuestro Dios para siempre. Y también nuestra vestimenta, esta ropa, esta guerra que hay de ropa, también todo eso va a pasar. Tendremos una sola vestimenta, porque pasaremos a ser como los ángeles. Ya no más el problema que hay, que si esta ropa, que me pongo aquella, que tengo que usar una camisa, que si uso un poloché es pecado, que esta ropa es pecado, que aquella es santa, que esta no lo es. Ahí se acaba esa guerra que hay humana. Gloria a nuestro Dios. Jesús fue crucificado sin ropa. Jesús fue crucificado solamente con lo que cubría su vergüenza. Pero tiene que haber una transformación en el hombre. Tiene que haber un reflejo afuera de lo que sucedió adentro. Si el hombre es salvo, la mujer es salva, tiene que reflejar la salvación afuera. Y no me refiero a la vestimenta, para no crear una guerra o un conflicto con esto. Pero tiene que haber un cambio, porque la cara a Jesús la tenía como el sol, pero sus vestidos también emblanquecieron. O sea que hubo una transformación total en Jesús, una metamorfosis, como yo entiendo que pasó, un tremendo cambio. Esto tiene que suceder en nosotros, porque se supone que confesamos a Cristo, tenemos a Cristo Jesús, tiene que haber cambio en nuestras vidas. Entonces Moisés y Elías, que obviamente ya estaban transformados, porque de la mano de Dios, enviado por el Eterno, fueron a hablar con Jesús temas de mucha importancia, el proceso por lo que iba a pasar, lo que venía. Hablaron cosas futuras que solamente el Padre pudo haberlo mostrado. Jesús ya las conocía, porque Jesús en el Padre en Jesús, pero este fue el tema que trataron ellos. Entonces Pedro, completamente algo torpe, podría yo decir en este caso, dice: es bueno que para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Pero Dios no le hizo caso a eso, porque Dios entiende que hay una pequeña torpeza en ellos, están atónitos, porque se entiende que Jesús era un hombre común y corriente, y sí lo era. Se entiende que Jesús era hijo de José y de María, y sí lo era. Pero esta transformación de buenas a primera, vamos al monte a orar, porque era hábito de Jesús ir a orar a un monte, a un lugar apartado. Nunca en el templo, o casi nunca en el templo, siempre fue dado a orar en el monte. En un monte, para nosotros un monte es una foresta, un bosque. Para ellos un monte, bíblicamente hablando, una montaña o una colina. Gloria al Señor para siempre. Entonces fueron a orar como de costumbre. Vaya sorpresa, que el Jesús con quien ellos hablan, con quien comen, con quien conversa,
sufre un tremendo cambio. Su rostro se pone como el sol. Aleluya. Sus vestidos se hicieron blancos por lo que irradiaba de adentro. Ya Jesús Dios irradia luz tan potente que se le comparó como el sol. Yo creo que más potente que el sol, que es lo único que pueden decir como el sol, porque no conocen nada más potente de ahí. Gloria a nuestro Dios. Más potente que el sol. Irradió una tremenda luz. Entonces, poco le pasó que se puso como torpe. Los demás quedaron anonadados, quedaron en shock, pudiera yo decir. No hablaron, no dijeron nada. Ni Jacobo ni Juan hablaron. ¿Por qué van a hablar? Si un hermano tuyo de repente no se le puede ni mirar porque está como el sol, con una tremenda resplandecencia, un cambio totalmente, una metamorfosis, esto te tiene que sorprender. Humanamente hablando, aquí en el planeta sabemos qué pasa con una oruga, un gusano, como le quiera conocer, como entienda, que de un pequeño gusanito, este sufre una metamorfosis conforme a lo que los científicos nos enseñan. Creo que son palabras griegas, que fueron lo que más hicieron uso de invento y desarrollo de tecnología y ciencia en aquellos entonces, y todavía hasta el sol de hoy. Sale de adentro de ese caparazón y se convierte en una hermosa mariposa. Un gusano sufre una metamorfosis y cambia de un gusanito a una hermosa mariposa que muere días después. Vemos muchos cambios que sufren algunos animales. Por ejemplo, hay animales que botan la piel, los perros botan los pelitos, empiezan a cambiar. El águila cambia completamente, se arranca todas las plumas, se rompe el pico y sube a una montaña muy alta, donde nadie le moleste, muy alto. Y allí pasan días hasta que vuelve a echar las plumas, vuelve y echa el pico, sufre un tremendo cambio. Pero lo que pasó aquí en Jesús no tiene precedentes. Gloria a nuestro Dios para siempre. Un cambio total como el sol. Por eso es que tiene que haber un cambio en el hombre para poder habitar a la presencia del Altísimo. Tiene que el hombre permanecer sin pecar, vivir una vida completamente sin pecados, para poder estar a la presencia del Altísimo. Ni carne ni sangre puede estar a la presencia de Dios. Estos dos fueron elegidos, estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, porque eran los únicos de los 12 que iban a poder sobrellevar, y también lo que cada uno simboliza, lo que cada uno podía y también daba a entender que iban a hacer. La iglesia, muerte de Jesús, y el Apocalipsis, el final, el principio, lo que sucederá a los discípulos, a todos, y el final en Juan. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, no es cualquier cosa. Este cambio que hubo en Jesús fue un gran cambio. Y cualquiera que viera una cosa así, no era para menos entorpecer. Pero no se queda allí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Gloria al Eterno para siempre. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Aquí habla el Padre, directamente Jehová. Desde la nube de luz. Es como una nube de luz que se entendía como nube, pero era luz por completo. Porque de esto se compone el trono de Dios. Luz. Aleluya. Una luz que le arropa y se entiende que es como nube. Y de adentro de esa luz es que sale la voz del Eterno. Cuando Moisés subió al monte
La voz salió del fuego de la zarza, porque no era un fuego consumidor, era la presencia misma del Altísimo que hablaba con Moisés, y de la misma luz salía la voz del Eterno. Quita tu sandalia de los pies, porque el lugar que pisas, si Dios lo santificó, santo es. Aleluya. Quita la sandalia de tus pies. Gloria al Eterno para siempre. Aleluya. Tuvieron gran temor, no los culpo. Cualquier otra persona que no fuera uno de ellos, fácilmente le daba un paro. Mira, nadie iba a poder aguantar lo que estos vieron. No iban a poder estar sobre sus pies. Jesús habría tenido que poner sus manos sobre ellos para darle ánimo y levantarse, porque no iban a poder levantarse de allí. El mismo Juan, que estaba en la isla de Patmos en ese tiempo, que fue llevado en el Espíritu al cielo, vio otra forma de Jesús, no esta, porque esta fue sencilla. Esta fue simplemente que se convirtió en luz, en lo que son, en lo que es Dios, una luz. Algunos entienden que es una energía activa y viva. No los culpo. Algunos tienen diferentes nombres para esto. Dios es luz. Y cuando decimos que Dios es luz, no solamente porque es la verdad, sino porque es luz. Es espíritu y es una luz. Es una potencia activa. Es luz. Su eterno poder se refleja en luz. Por eso nos manda a que seamos luz, que vivamos como luz y no como hijos de tinieblas. Gloria al Eterno para siempre. Entonces se llenaron de gran temor. Vuelvo y repito, no los culpo. ¿Quién de nosotros de esta época, a menos que Dios mismo nos preparara, habríamos podido sobrellevar algo como esto? Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. No habríamos podido sobrellevar tal cosa. Un hombre normal convertirse en pura luz, en pura energía, de buenas a primeras, y esa energía hablar. Aleluya. A Jehová sea toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Y de igual forma Moisés y Elías. A Moisés, cuyo cuerpo hubo que esconderlo, y lo escondió el mismo Dios. Nadie sabe dónde está su cuerpo. Elías, que tuvo que llevárselo Dios vivo por la gran persecución que había. Ya Elías había alcanzado un nivel demasiado alto, extremadamente alto para quedarse ahí vivo. No podía haber muerte en ese momento, no. Dios se lo lleva vivo. Pero estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron muy dichosos al estar allí en ese lugar y vivir para contarlo. Estar ahí y vivir para contarlo. Gloria a nuestro Dios. Pero era una de las manifestaciones de Dios para que esto se supiera hoy día. Alabado sea el Eterno para siempre. Seamos luz, luchemos por seguirlo siendo, para que alcancemos el nivel de una metamorfosis en el arrebatamiento, un gran cambio, para que este cuerpo lleno de sentimientos y dolores desaparezca y pasemos a tener un cuerpo diferente, cuerpo que puede estar en la presencia de Dios. Al que venciere le daré la corona de vida, le vestiré con vestiduras blancas, le daré que se siente conmigo en mi trono, entre otras dádivas de parte del Eterno. Al que venciere, al que logre salir, escapar, porque todos los días aumenta más el deseo a pecar en mucha gente. Todos los días aumenta el crimen, aumenta el odio. Todos los días crece. Cada vez más la gente empieza a llenarse de odio.
Ya no hay amor de muchas personas hacia los padres. La gente pierde el sentimiento. Está perdiendo poco a poco lo que le caracteriza como humano, el sentimiento. Ya hasta el punto que muchas personas lo testifican, lo he dicho en otras ocasiones. No estoy en gente, no tengo sentimiento para nadie. Yo estoy en lo mío. Yo estoy buscándome lo mío. Yo voy a soltar a todo el mundo y me voy a buscar lo mío. Esta parte humana poco a poco se pierde. La gente hoy día prepara el corazón para Cristo o para el anticristo. Ya no hay otra preparación. O te preparas para Cristo o para el anticristo. Que Dios nos ayude a todos a llegar. Tenemos que luchar, vencer. Todos los días más, decirle no al pecado. Apartar nuestros corazones de hacer maldad, de hacerle daño a otra persona, a nuestro prójimo, de tener las intenciones de quitarle los bienes al prójimo, de quitarle la existencia al prójimo, de desear y querer que otra persona se destruya, de querer poseer lo que otro tiene. Cada día más tenemos que apartarnos de todo esto. Que nada nos aparte del amor de Dios, que peleemos por esto. Y si caes, no te vayas al mundo, porque abogado tienes. Tienes un tremendo abogado que es Jesús. Escúchalo y acéptale como abogado hoy, porque mañana será el juez. Luchemos día tras día para que podamos ver a Jesús en su resplandecencia. Podamos ver al Eterno a través de Cristo. Podamos escuchar esa voz que salió de esa luz, de esa nube de luz, o esa luz como nube, como le llegue la interpretación a usted. Vamos a luchar por escuchar esa voz que aquellos tuvieron el privilegio de escuchar. Aunque hoy día todavía se escucha la voz de Dios, porque Dios habla. Dios sí habla, tiene muchos métodos de hablar, pero sí habla. Te usa a ti tanto como a aquel, pero habla. Vamos a luchar por ver a Jesús, encontrarnos dignos del cambio que Él tiene, aleluya. Dignos de poder mirarlo, de poder disfrutar el estar con Dios. Porque el estar desconectado de Dios es muerte. Lo que espiritualmente hablando se desconoce como muerte es estar desconectado de Dios, apartado del Eterno. Porque apartado de Dios no somos nada. Jesús es la única fuente de vida. El único que tiene vida en abundancia. Nos amó tanto que ofreció su vida. Nadie se la quitó, Él la entregó. Se mostró al mundo. Porque en esta transfiguración le dio a entender al mundo quién es. Hay cambios en la gente que dicen quiénes son. Cuando una persona acepta a Cristo y cambia de vida, se transforma. Cambia, hay un gran cambio. La gente empieza a murmurar y fue que se convirtió, porque yo lo veo como diferente. Mira, amigo, usted se convirtió. Sí, yo acepté a Cristo. Yo lo veo diferente, yo me imaginé eso, yo sabía. Siga ahí, no se aparte, porque el pecador mismo a veces predica sin darse cuenta. Siga los caminos de Dios, no se aparte, siga ahí, que va bien. Cuando Jesús pasa por el corazón de una persona, se ve la diferencia. Cuando Cristo está en el corazón de la persona, no discute, no pelea, refleja, aleluya, a Jesucristo en su vida.
Porque tenemos que ser testimonio vivo. No testimonio del que dice que Dios me hizo aquello, Dios me hizo lo otro. Eso es importante, pero en nuestras vidas es el testimonio más grande que hay. Tenemos que empezar a reflejar esa transformación en nuestras vidas. Que cuando la gente te vea, sea notorio el cambio que hay en ti. Porque tu cambio es que refleja a Jesucristo. Pedro pasaba y la gente se sanaba. Jesús lo dijo, mayores cosas que yo harán. Mayores, y fue cierto. Empieza en el mismo Pedro este gran cambio. Jesús no sanó a nadie con su sombra. Al contrario, fue muy caballero en preguntarle a la gente qué quiere que te haga. Y Pedro con la sombra, y revolucionó la iglesia, lo que era el templo, revolucionó todo, cambió. Ahora traen el Espíritu Santo, todos ellos, lo que la iglesia carecía. Se rasga el velo en dos para mostrar que Dios no está ahí, que estaba en la cruz y no lo entendieron. Es increíble romper el velo en dos, Dios mismo, y mostrarle que no, que el Dios que está supuesto a estar ahí adentro no está ahí, vengan a ver. Se rompe y la gente mira. Y todavía miran y no se mueren porque eso no se podía mirar. Ahí no se podía entrar nomás que el sumo sacerdote. Y preparado espiritualmente, si no también se moría. Tenía que tener una campanita y una soga también que lo ataban los pies, pues se escuchaba que caía, que murió, para poder alarlo. Y ni tampoco no mirar ahí adentro, no se podía mirar. Se rasga el velo en dos y no entienden como quiera. Él vino a los suyos y no le conocieron. No le aceptaron. El corazón lleno de odio. Gente tan cargada de odio que se les habla de Cristo Jesús y todos en común tienen un mismo idioma. Todavía no estoy preparado como que si se combinara. Y no están combinados. Todavía no estoy preparado cuando Dios me llame. Las mismas palabras, increíble. Predicas aquí, en otro país y dicen lo mismo. Creo que todavía no estoy preparado según su acento en el país. Voy a esperar que me toque, Gloria al Eterno para siempre. Prepárate porque viene algo fuerte por ahí. Se avecinan problemas. Se avecina un problema, oye, que la humanidad no va a poder aguantar. Algo fuerte viene por ahí. Viene algo que no te va a gustar. La gente va a llorar. Va a clamar a Dios, pero no serán escuchados. No serán escuchados. Prepárate hoy, porque no vas a aguantar lo que viene. Nadie lo aguantará. ¿Tú viste cómo nos encerraron? Quédate en casa. Esto es solamente el ensayo de lo que viene, porque el próximo no va a ser quédate en casa, sino corre de casa. Corre, vete a los montes, escóndete. El próximo será corre y vete de casa, no quédate en casa. Para el próximo tendrás que esconderte. Tendrás que huir no sé a dónde, porque la foresta que llamamos nosotros montes está también desapareciendo. ¿Para dónde correrá la gente? No habrá otro quédate en casa, sino vete de casa. Vienen difíciles momentos que la humanidad no aguantará. Vete de casa. Corre.
Ahí viene la policía, tal vez internacional. No sé qué nombre le van a poner a buscarte. Tengo que ir a hacer la fila para poder ponerme la nueva identificación. Si no tienes la tarjeta de la vacuna, no entras en muchos lugares. Aleluya, Dios mío. Si no te presentas con, gloria a Dios, con la tarjeta en algunos lugares, no entras. Entiende el mensaje que está dando esta situación de coronavirus. Entiende el mensaje. Suelta el coronavirus y entiende el mensaje que trae. No mires, no te fijes en el coronavirus. Fíjate en el mensaje que trae. Ya no puedes entrar en algunos lugares sin tarjeta. Que Dios nos ayude a todos. Recordándoles que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor.